Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera de la sección de Cultura de este diario. Como cada viernes le dedicamos un pequeño espacio a la cultura, a quienes hacen la cultura, a los hacedores de la cultura en esta ciudad y en el estado. Hoy me da mucho gusto recibir a Susi López, que se ha dedicado a profesionalizarse. Un tiempo estuvo trabajando su voz, su presencia actoral, pero hoy recientemente estrenó la puesta en escena La Última y Nos Vamos. Teatro de títeres, música tradicional y cine se mezclan en esta reciente producción de la compañía Susi López Títeres. Esta apuesta, La Última y Nos Vamos, gira en torno a la figura de la artista mexicana Frida Kahlo, sus pinturas y escritos, sus problemas de salud, sus amores. En La Última y Nos Vamos, los títeres son una parte fundamental. Estrenado días atrás como parte de la convocatoria Cultura en Casa Puebla 2020, la pieza fue presentada como un cortometraje siendo, más bien, una acción de títeres en vivo. En ella, describe su guionista Susi López, no hay animación digital y por lo tanto no hay esfuerzos por ocultar los hilos, ni esconder las manos en esta manipulación directa sobre mesa. La última y nos vamos es más bien una renuncia al protagonismo actoral en favor de las figuras plásticas y una diferenciación en los universos compatibles, el de los intérpretes y el de la creación, como escribe la propia artista. Esta pieza se suma a la larga lista de obras que Susi López ha realizado a lo largo de los últimos años. Correo postal o de cómo la flecha del tiempo nunca avanza hacia atrás, que tuvo como protagonista a un títere hiperrealista, una técnica europea de marionetas de talla humana donde la titiritera solista anima, interactúa y comparte su cuerpo con el muñeco. El Principito, una de las obras clásicas de la literatura infantil que echó mano de diversas técnicas como guiñol y marioneta, títeres de varilla, bacón, fantoche, javanés, sombras chinas y con títere de manos. De cómo el valiente Monsieur Epicé y el épico negrito evitaron otra guerra de los pasteles, un montaje de teatro guiñol creado a propósito de los 150 años de la batalla de Puebla, y la fantástica historia de la señorita Ofelia, una obra de teatro infantil recreada con teatro de sombras, entre otras producciones. A mí me da mucho gusto recibir a Susi López en este pequeño espacio que abrimos para charlar y para platicar de su labor y un poco antes de comenzar a grabar este pequeño video, hablábamos de la trayectoria de Susi a lo largo, decía ella, por lo menos 3 décadas de trabajo. Así que si quieres, podríamos platicar, sí, sobre esta última pieza que estrenaste a propósito de un programa Cultura en Casa que se creó en la marcha de lo que sucedió por la contingencia del COVID-19, pero también de tu trabajo anterior que es muy rico y que gira en torno a los títeres. Hola, Susi. ¿Cómo estás, Paula? Muchas gracias por este espacio, por la oportunidad de compartir con todos los seguidores del periódico, de tu espacio. Me da muchísimo gusto, además qué honor que estés pues constantemente siguiendo la trayectoria y los esfuerzos que hacemos en el teatro. Sí, pues tienes mucha razón. Estas condicionantes ahora pandémicas nos han obligado a reflexionar, a modificar y aprovechar otros recursos que antes, pues no, yo por lo menos antes me negaba un poco a entrarle, ¿no?, a esto de sube tu video. No, 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 no. En primera, pues porque hay una cuestión ética, que todo este trabajo cuesta Uh mucho, -huh. ¿no? Entonces, si lo empiezas a regalar a pasto, bueno, imagínate, acaba la pandemia, pero Uh ya todo el -huh. mundo vio tu obra, entonces, ¿a quién se la vendes? Ya la vieron, o sea, y hay que considerar que la labor del artista, sea de música, de teatro, de cine, de danza, pues es costosa, ¿no? Hay una preparación Uh -huh. detrás, hay una inversión en producción. Y bueno, también es necesario no hacerle como el borras y aventarse y a Uh ver -huh. con la cámara y como caiga. Yo he visto algunos ejercicios así y Uh en -huh. ya casi un año, en 10 meses que llevamos encerrados, yo decía, no, no puede ser, es que no es lo adecuado, no hay un tiempo de interacción con la gente, ¿no? No Uh estás -huh. recibiendo de manera inmediata ni interactiva ninguno de los estímulos, ¿no? Ni de entrega Sí. ni de retroalimentación.
Entonces, y además de eso, hay mucha gente que lo abordó como teatro actoral. Una serie de condiciones, ¿no? La Ujú, parte de producción, las luces, la iluminación, los guiones, ¿no? Que también, y la situación de aislamiento, pues nos eran muchas condicionantes y yo me negaba, pero, pero dijimos, bueno, pues mira, ya, esto va a suceder, va a seguir así ujú, un buen rato y no va a haber otra manera que hacerlo por la vía digital. Así que, pues empezamos a abordarlo. El antecedente del contenido es porque hace 3 años ya estuve en el Festival de Charleville-Mézières, que es una de las ujú, técnicas de los títeres pues ujú, para nosotros, ¿no? Para los performers. Y ahí llevé para el programa de calle, es un programa en off, ¿no? O sea, muy en off, no es en ujú, teatro, es en calle, todo el mundo llega, comparte, te enriqueces, ves muchísimo. Y ahí ofrecí un pequeño, una obrita como le llamamos, de pequeño formato y de corta duración, ¿no? Un petit format court. ujú, Y entonces ahí ya salió esta idea de Frida Kahlo, que además les encanta a mucha gente en el extranjero, y ujú. dije, bueno, venga, tenía yo otras opciones, pero vámonos con Frida. Bueno, ahora te contaré sobre el mensaje de ella como mujer, como artista, Sí. pero esa fue la detonante. Y fue una obrita muy corta, te digo, para calle, y solo se presentó allá en Francia. Entonces aquí en México no se había realizado Ujú, jamás y tenía yo los muñecos bellísimos que construyó Irving Sanser, estaban guardados, ¿no? Y yo decía, no, ujú, pues vamos a aprovechar. Entonces salió Cultura en Casa y aunque era poco dinero, teníamos la fortuna de contar sí. ya con los muñecos realizados y eso nos permitió pagarle un salario digno Ujú, a todos, ¿no? Al encargado de cinematografía, que es Jerry Leiva, a Blanca Lander, que fue la compañera de títeres, ¿no? De animación. Yo me encargué de la dramaturgia, de la dirección y también animé. ujú, Estuvo Eduardo Torres como asistente de cámara y también, pues nuestro encargado del streaming y de la iluminación, el gaffer para el corto fue ujú, Roberto Carlos Carrizales. En la música usamos canciones 100% mexicanas, tradicional mexicanas todas, y estuvo por ahí en la música de la guitarra tocándolo Carlitos Monfil y en la parte ujú, de la canción, pues la Pilla Gómez, que yo creo que ya conoces ujú, a todos o a la mayoría, y la verdad se armó un equipo muy armónico, muy productivo, lo hicimos rapidísimo, bueno, hubo un trabajo creativo antes, por supuesto, ¿no? ujú, En lo que se reescribe un guión apropiado, cambiar la duración para que fuera razonable, ahora sí que un corto, pero no de esos de 3 minutitos, ¿no? Sino ujú, algo más razonable. Y lo más interesante es que yo tengo ahora esta influencia, bueno, tenía la influencia de la ficción histórica que ujú, estábamos abordando en la maestría en literatura aplicada ahí en la Ibero, ujú, y entonces dije, bueno, pues por aquí quiero hacerle. Y ujú, me puse a investigar muchísimo más del diario de ujú, Frida, de sus cartas, entrevistas con Xochiquetzal González, que es la encargada de investigación ahí en el Museo Frida Kahlo, está a cargo de ujú, los acervos de los dos museos, y como ahorita no se pueden accesar directamente, ella nos hizo favor de compilarnos y de entregarnos algunas informaciones importantes. Y pues quedamos muy contentos, ¿no? Abordándolo desde esta perspectiva cinematográfica, teatral y de animación directa, ¿no? ujú. El juego de los muñecos, porque es lo que queríamos hacer, darle valor al títere, Sí. no poner al pobre editor a borrarle los hilos. No, no, no. Ujú, Que vean que esto puede suceder en vivo y revalorar el arte del títere y a la vez mezclar el lenguaje cinematográfico, ¿no? ujú, Aprovechar que tienes la posibilidad de cambiar el punto de vista, las ujú, cámaras, los acercamientos, jugar en este universo de Frida que está tan íntimo, ¿no? Tan pequeño. Pues bueno, no sé si tú pudiste ver el corto, ¿qué te pareció? ujú. También nos encantaría saber qué tal te pareció nuestro trabajo, pero nosotros quedamos muy contentos y las reacciones que ha tenido la gente hasta ahora Mm. también han sido muy, muy positivas. Y me gusta cuando nos invitabas a la presentación de este corto, me gustaba cómo describiste tu trabajo y el proyecto en sí mismo. El no borrar los hilos del títere, porque es algo que tú has trabajado en estos últimos años. De cuando te vemos tomar a un títere,
el espectador se olvida totalmente de quien lo manipula y fija su atención en el objeto mismo. Entonces, eso a mí siempre me ha parecido algo muy interesante por la forma en que el titiritero presta su cuerpo, sus herramientas actorales, su movimiento, sus pausas, todo lo que puede hacer para prestársela al objeto. ¿Qué pasa con los títeres, Susi, que tú decidiste quedarte en ese mundo teatral? ¿Qué descubriste en los títeres? Uy, bueno, pues vas a ver cuántos años ya que estuve otra vez en el festival este de Charleville, sería eso por ahí del 2009, y yo descubrí entonces los títeres para adultos, ¿no? Conocí a muchos maestros con los que después tuve la fortuna de estudiar o incluso colaborar y tomar algunas masterclass o seminarios, etcétera, y yo quedé prendada de eso porque tristemente en Latinoamérica, en México, en muchos lugares, existe el concepto del títere como algo infantil, ¿no? Y entonces está, ay, condescendiente, Sí. cuando los chicos ahora están súper estimulados por otro tipo de recepción audiovisual, ¿no? En la tele, en las películas, en todos lados, las noticias. Entonces, sí siento que este universo debe de ir evolucionando, digamos que es una de nuestras metas en la vida, promocionar muchísimo el teatro de títeres tratado con inteligencia desde varias técnicas y apelando sobre todo a un público adulto. Eso es lo que afortunadamente nos ha dado un nicho como compañía a nivel nacional, incluso un poco internacional, ¿no? De buscar estas expresiones. Eh, y siempre me ha gustado que el tema sea inteligente, ¿no? No menospreciar el gusto, la sensibilidad, la inteligencia de nadie, porque todo el mundo lo puede recibir. Como características en nuestro trabajo, a mí me gusta darle varios niveles de recepción. No sé si recuerdan el que mueve los hilos. Los niños chiquitos estaban encantados con la historia de detectives, las pistolas y tal, Sí. y así vas pasando por varios niveles hasta los más literatos y filósofos que se clavaban en lo que decíamos de Kierkegaard y de cuánto filósofo se nos ocurría disertando con muñecos en torno a Dios Así y es. el espíritu y tal, ¿no? Entonces aquí pasa un poco eso. Hay una anécdota que les encanta a los chiquitines y es ver la Catrina, ¿no? Una representación de la muerte que viene pues por ahí dando lata, molestando, insistiendo, ¿no? Porque viene a buscar ahí a su, pues a su anhelada, ¿no? Y a partir de eso, bueno, pues se va insertando toda la investigación que se hizo en torno a su universo, ¿no? A su enfermedad, a sus demás amores, porque el único que se conoce y Claro. resalta, el único es Diego Rivera, cuando ella tuvo un mundo muy rico, muy libre. Es una mujer, para mi gusto, no es feminista porque eso ni siquiera existía en la Así época, es. pero ella se asume de una manera tan integral y tan auténtica que viene siendo protofeminista, ¿no? Se pone por tú con un personaje que era grande ya entre las artes a nivel internacional y es Diego Rivera, y entonces existe, sí, por supuesto, esta comunión impresionante, ¿no? A todo nivel personal, humano, amoroso, artístico, pero algo que no se destaca tanto y que pareciera ser que ella siempre fue sumisa, cuando no es así, ¿no? O sea, quiere decir que ella estaba a la sombra, la paloma estaba a la sombra del toro, pero no, Sí. no es así, ella es más, ella fue a conocerlo y ella dijo, quiero que vea mi trabajo y que me opine. Y ya para entonces traía encima el bagaje de enfermedad de la infancia, del accidente famosísimo que también se describe en el corto. Y en fin, entablan ellos una relación tan de respeto, tan de equidad, es complejo entender la relación que tuvieron, ¿no? Por su parte tuvieron algunos amores también simultáneos, luego se separaron, en algún momento estando juntos vivieron en casas separadas y entonces son una pareja y una mujer, que es el tema al que súper valiente, muy inteligente, muy justa y con un gran sentido de la equidad, ¿no? Entonces a mí Así es. nunca estuvo detrás de Diego, ¿no? Sino que lo alcanzó y lo rebasó. Entonces, hay por ahí una anécdota de los pasaportes de Frida. La primera vez que ella fue, me parece, a San Francisco, bueno, creo que sí, pero fue acompañando a Diego en su exposición.
Entonces su pasaporte decía, bueno, algo así, la señora señora de Rivera, ¿no? O Frida Kahlo de Rivera, acompañante. Pues para la siguiente que regresó, ya decía Frida Kahlo, artista. Claro. Yo continuamente por tener su espacio, por lograr el impacto, era además una estupenda escritora, vivió de su obra, que es de repente hay como otro mito, ay no, nunca vendió nada, y quién sabe qué, y el dolor, el sufrimiento. No es cierto, era una mujer súper coqueta, a donde quiera que iba, abría el campo y volteaba miradas, iba sonando como diosa. Carlos Fuentes decía una anécdota que él fue ahí en Bellas Artes, que llegó Frida, estaba la orquesta ensayando, calentando, ¿no? Calibrando instrumentos, y de repente todo el mundo se empezó a callar y todos voltean. Ah, caramba, venía la señora Kahlo con sus joyas oaxaqueñas aquí, clink, clank, clank, con una música y levantando, mira, era un mujerón, ¿no? Era muy sexy, además, una mujer muy sensual. Y bueno, esto se presta a controversias, ¿no? Que si no puede tener hijos, no, claro, los podía concebir, pero su cuerpo no estaba en condiciones de materno. Uy, no, hombre, me he enterado de cada cosa apasionante de su vida. Se vuelve a casar con Diego Rivera, pero tuvo muchos amantes, que por ahí se mencionan, porque era una mujer espectacular, inteligente, firme, y bueno, tampoco era una monedita de oro, ¿no? Entonces, así como arrancaba pasiones a su favor, también hay gente que, imagínate la época, principios del siglo pasado, hablamos por ahí de los 30, los 40, ay caramba, no cualquiera, no estaban acostumbrados a recibir una mujer de tal fuerza y con tal seguridad al hablar, con tal preparación, con tal bagaje. Entonces también se ganó, pues el contrario, ¿no? O sea, la gente que no podía con esa personalidad tan fuerte, tan dinámica que tenía ella. Entonces, esa es una de las razones del contenido por las que yo quería retratarla y dar a conocer detalles, muchos, ¿no? De los que poco conocemos y por los que ella transitó a lo largo de su vida, ¿no? Su exposición en París, muchas amistades, mujeres. En este caso no se tocó mucho la amistad, ay, siempre olvido el nombre de la cantante, bueno, en fin, no alcanzaba el tiempo para tratar todos los ángulos de su vida, pero escogí lo que a mi gusto eran pues más impresionantes, por el valor de ella como ser humano, como mujer, como protagonista femenino. Y hablabas de la libertad que tuviste para ficcionar, ¿no? En este asunto de la novela histórica que deja hacer digamos, esas extensiones de hacer historia, pero darse un chance para hacer literatura, o al revés, hacer literatura con bases históricas. ¿Qué pasa con este personaje en particular? Porque hay algunos personajes en la historia que se tocan con pinzas, se agarran de manera cuidadosa, puesto que todavía están cubiertos de cierto halo, ¿no? De académico, científico, mismo de la historia. Pero hay un personaje como este, ¿podía ficcionarse, Susi? Sí, claro. Mira, de entrada a mí me enamoró mucho la posibilidad de hacerlo a través de mis títeres, ¿no? Porque esta posibilidad plástica de las figuras te permite jugar con muchas cosas, ¿no? Te permite hacer cosas un poco irreverentes, por ejemplo, como cuando se le cae la pierna, ¡ah! Y la calaquita se la devuelve, ¿no? Entonces, hay un humor muy sutil, unas cosas muy tiernas con los personajes. Entonces, ciertamente es una ficción porque además, digo, así sea el último día de Frida en su vida, te da la posibilidad de que a lo mejor ocurrió en su cabeza, ¿no? Pero sabemos que una Catrinita no va a llegar a decir, amiga, vamos, o sea, esa es la parte de la ficción. Pero por otro lado, prácticamente todo lo que se dice tiene un sustento histórico. Gran parte de lo que se habla salió de la pluma de Frida, y está constante, pues ahí plasmado en sus escritos. Sí hay, por supuesto, una historia
y un hilo conductor que tiene que modificarse, ¿no? Pero lo importante aquí es que lo que se dice sea verdad, sea cierto. Así que no me pueden decir que no, ¿no? Y otros detalles que a mí me encantaron, porque tú sabes que yo soy una persona muy directa, con muy pocas caretas, ya en confianza soy, terriblemente mal hablada. Entonces, cuando conocí esos detalles de la vida de Frida, me encantaron, porque Frida en sus cartas, ves cómo escribía y ¡zas! Les decía, que le decía a Diego, oye, tus amigas estas, tales por cuales, ¿no? Y yo decía, claro, bravo, porque no tiene estos filtros. Tapujos. Exactamente, y por eso me parecía mucho más valiosa su libertad y su manera de asumirlo frente a una sociedad que en su tiempo no lo permitía mucho, ¿no? Sobre todo viniendo de una mujer, sí me imagino el choque en muchos momentos, ¿cómo? El señor Guillermo, ¿por qué no la calla? No, espera, pues porque es valioso y recibió lo mismo, esas influencias desde la educación que le dio Guillermo Kahlo, todo el bagaje artístico que le transmitió, Sí. y quieras que no, este sentido de equidad, un poco más igualitario respecto a esta experiencia europea que viene a insertarse al contexto mexicano, en el caso concreto de su padre Guillermo, ¿no? Y también en esa época el que había estado viviendo mucho tiempo en Europa había sido Diego. Así es. Entonces, cuando llegan, te dan todas estas condiciones para entablar una relación que fue definitivamente única en su época, ¿no? ¿Y cómo llevar esta historia? Sobre todo pensando en tu quehacer. En los títeres conjugas, metes el cine, hablas de presentarlo, respetando el propio lenguaje del títere. ¿Cómo hacerle para llevar? Y sobre todo al final pensando en que será presentado en un medio digital, de cierta forma frío, que no verás la reacción inmediata del público. ¿Cómo pensaste en el proyecto? Claro, sí, eso es muy interesante porque definitivamente ahí quería yo hacer una conjunción de los universos, ¿no? Es decir, no queríamos borrar los controlitos, las manos, ¿no? Pero sí usar la proyección que mencionabas hace rato, esto que mi maestro Yurkovsky comentaba como el personaje atomisé, un personaje que se disuelve, o sea, el actor, el intérprete, tiene que disolverse en algún momento dado porque quiero que tu atención, o sea, a través de mi proyección energética, concentre la atención del público hacia los muñecos. Y eso mismo que sabemos hacer actoral y teatralmente muy bien, también había que reflejarlo a un nivel cinematográfico, ¿no? Involucrar estos universos en esa narrativa. Entonces, bueno, pues por supuesto que Gerardo Leiva me entendió perfecto de qué iba la cosa, por qué era la necesidad de involucrar a los titiriteros, porque finalmente, para revalorar este arte del títere, sabes brechtianamente, ¿verdad?, que hay alguien detrás, que no es una magia y que, solito, vaya, a los niños ya ni siquiera podemos engañar con esas cosas. Entonces queríamos hacer patente esta cuestión brechtiana y presentar el universo de los performers contrastado con el universo íntimo y pequeño de los personajes centrales que son Frida y la Catrina. Entonces, por eso empieza la historia abierta y ahí aprovechamos también para recalcar muchas cosas culturales de nuestro país, ¿no? Claro. Una vestimenta que ciertamente tiene tradición indígena, bordada, pero es contemporánea. Es algo que sí sales tú a la calle con eso, ¿no? Entonces, es algo muy real. Y te digo, hay insertos pequeños de música hay muchísima, pero también está de nuestras tradiciones, como lo es la Catrina, las creencias de la vida después de la muerte, nuestro vestuario, los colores, los motivos, que si sale por ahí la cajita de sus pinturas, y es una caja michoacana, ¿no? De tallado michoacano con figura, no sé qué. En fin, todos estos pequeños detalles son los que a mí me interesaba que estuvieran presentes para recrear el universo de Frida. Y después, por supuesto, conjugarlo con las tomas, con la narrativa visual que iba a estar a cargo de la parte cinematográfica, pues, ¿no? Entonces, sí hacerlo
más entretenido. Tiene sus propias leyes de ubicación, ¿verdad? Que no podíamos ahí violar, pero sí en algún momento dado pudimos abstraernos para contar toda esta historia fluida, para poder hacer que la gente se involucrara, y aunque no te lo reaccionan a ti, no lo puedes ver, ¿no? Porque el streaming, pues ahí está, pero sí en la gente que los he visto cuando están viendo la obra, sabes que caen, ¿no? Cuando aquí quiero que se rían, ajá, se ríen, aquí quiero que tal, aquí, ay, no sé qué. Y esa es otra de las características del teatro que yo propongo. Mezclar a los títeres con los actores, siempre en esta ficción donde el universo lo permite, o sea, perdón, las convenciones me permiten unir los universos. Y eso es algo que, si te acuerdas del Principito, el que mueve los hilos, siempre los ando mezclando, y es un reto muy interesante que me ha gustado conservar. Mijail Meshken, que es también otro gran maestro europeo, él fue de los primeros en escribir libros relacionados a esto, ¿no? A la presencia del actor, la presencia del actor o del intérprete en el universo del títere. Decía, por un lado, que es una gran libertad que te permite conseguir muchas cosas, pero a la vez es un gran problema, porque tienes que ir todo el tiempo al actor, ¿no? Y cuando lo quieras desaparecer, dices, ay, ¿ahora qué hago con este? O qué ley, o qué convención me permite integrarlo de una manera digna, creíble, que aporte a esta fe escénica y a esta creación, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nos gusta dejarlo. Siempre también me encanta que la gente llore. No siempre lo lograré. Bueno, no todo, pero sí me gusta que haya un poco un carrusel de emociones, que haya partes de distensión graciosas, otras más fuertes, otras más tristes, exactamente, ¿no? Aprovechar lo que tenemos a la mano para poder darle al espectador una experiencia, ¿no? Poder que creo que es nuestro deber, ¿no? Si la gente se acerca a las artes escénicas y dice, bueno, quiero experimentar algo a nivel emocional, intelectual, sensorial, emotivo, algo quieren recibir, y creo que eso también he procurado incluirlo continuamente en nuestras producciones. Y la diferencia enorme ahora, claro, es que pues si necesitas combinar ambos lenguajes para que el producto sea digno y puedan verlo con gusto, ¿no? O sea, aguantar este tiempo. Ya ves que ahora la gente le pincha y le da 10 segundos y luego le pincha para otra. Entonces queríamos una historia breve, corta, pero rica, y con varios niveles para que distintos públicos la puedan aprovechar. Y es lo que decías un poco al inicio sobre esa otra problemática que derivó al hacer este proyecto. El pensarlo para un soporte particular como es el medio electrónico. ¿Cuál será el futuro de este proyecto, Susi? Si vemos que la tendencia seguirá siendo el estar un poco en casa, el consumir los productos culturales a través de estas plataformas. ¿Qué pasa con este proyecto que me imagino también ansía el ser representado en vivo? Ay, mira, pues creo que los grandes cuestiones aquí son el tema del confinamiento, ¿no? De la seguridad, que definitivamente, por más que quisiéramos ya salir a hacer las cosas en vivo, hay que priorizar la salud, definitivamente, ¿no? Porque si no, esto se va eternizando y a la larga trae más complicaciones, incluso financieras, sociales y demás. Entonces, sí estaremos como compañía procurando hacer más creaciones para la pantalla, quizá también algunos podcasts, etcétera, pero sí dignificando, por supuesto, muchísimo la labor de todos los creadores, es decir, buscar la manera de que esto sea autosustentable, o buscar los apoyos para que pues la calidad de los productos también sea digna, ¿no? Y lo que ha sucedido en estos últimos meses es que digamos que es todavía un río revuelto, ¿no? La gente empezó a subir cualquier cantidad de cosas, algunas buenas, algunas no, algunas horribles, y entonces eso ha tenido un impacto también en los públicos. Igualito que pasa en el teatro, ¿no? Cuando llegan a ver una mala obra, se les quitan las ganas de ir al teatro. Entonces, eso también ha pasado aquí. Ha habido una gran cantidad de propuestas.
es un filtro, bueno, o varios, ¿no? Han Ujú, habido varios filtros y hay unas cosas que ujú, son espectaculares y espléndidas, otras que más o menos, y hay otras que uno dice, ay Jesús, bueno. ujú. Entonces, yo creo que vamos a tener que pasar por un proceso de reeducar también Ujú, eh, a los públicos, a los espectadores o a los consumidores, ¿no? sí, En este caso, para, ujú, para poder que vayan ellos haciendo un panorama de los creadores, ¿no? Y que ujú, digan, ah, ok, ujú, ya sé las temáticas de tal persona me gustan o no me gustan, este universo es muy friki para mí, ¿no? ujú. Esto sí, pero evidentemente eso necesita que el público también esté browseando, como siempre, las Así es. propuestas más intelectuales que comerciales, ¿no? Ujú, Afortunadamente, como también nos ha pasado en teatro a nosotros, de repente la gente dice, ay, no, no me gustan los títeres, pero cuando lo ven dicen, guau, qué claro. hermosos, y los amo. Ujú, Entonces, ujú, hemos tenido la fortuna de contar con esa misma ujú, respuesta y la retroalimentación que nos han mandado algunos por el ujú, Facebook, algunos por el WhatsApp, algunos al sitio web de la compañía, pues han sido muy lindas y muy ujú, eh, satisfactorias. Nos animan ujú, para seguir produciendo esto. Quizá cuando haya menos recursos tendremos que hacer espectáculos más cortos o en otro formato más barato. ujú, Y los muñecos son caros, ¿no? Entonces ujú, realmente lo que nos dio el apoyo gubernamental viene siendo parte de una coproducción, porque lo otro ujú. pues, lo había yo Claro. puesto antes, ¿no? Entonces Ujú, estábamos ahí ujú, compartiendo, pero me da gusto poder demostrar que con poco dinero se pueden hacer productos muy dignos. ujú, ujú. Y pues bueno, esa sería mi recomendación, ¿no? Tanto para el público, que Claro. vamos, que se dé permiso de Ujú, buscar, de verlo, y si los vamos, sí. que le den chance a nuevas experiencias, Ujú, pero sin perder su discernimiento, ¿no? Por supuesto, ujú. se vale decir, esto no me gusta, esto sí me gusta, y adelante. Y a los creadores, pues que tenemos una enorme tarea por Así delante, es. no solo para producirlo Ujú, con calidad, sino ir un poco más allá, no quedarnos nada más en la transmisión digital, sino empezar a abarcar otras cosas un poco más ujú, hipermedia. Entonces yo sí, bueno, tengo en mente algunas cosas que podrían hacerse de manera interesante ujú, transmedial o hipermediáticamente, ¿no? Pero cuestan, ¿no? así es. Entonces, Ujú. pues sí hay que buscar todas Y las... en ese sentido, ahora que hablas sobre lo que implica hacer este tipo de proyectos, ¿habría algún llamado a las instituciones? Hablamos de estas convocatorias, las que se gestan de manera estatal, las que suceden de manera federal, los niveles, digamos, de calidad de las propuestas, pero también cuando sucede esto, sucede que el catálogo de disciplinas a las que se les llama muchas veces, muy pocas veces contemplan un renglón como es el teatro de títeres. ¿No? Se habla de artes escénicas en general, lo mismo que sucede en las artes plásticas, ¿no? Es un gran rubro en donde caben muchas cosas y en donde de igual forma el discernir y el elegir también debería conllevar una gran responsabilidad para saber seleccionar, ¿no? En cada categoría, cada género, en cada disciplina, a lo que podría mostrarse. Pero parece que el teatro de títeres no tiene un renglón definitivo de apoyo, Susi. Así es. ¿Cuál sería el llamado, puesto que hay compañías como la tuya que hacen y producen cosas de calidad, cosas que tienen gran sustento teórico, metodológico, que hablan de una experiencia que solo se adquiere con formación, con experiencia, con ímpetu, con talento? ¿Qué pasa con este Sí, renglón mira, de los hay, títeres y el poco apoyo? hay varios rubros interesantes, ¿no? El primero es que debe de haber una mucho mayor difusión, ¿no? Es decir, las Ujú, convocatorias cuando salen resulta que las agarras de refilón y cuando ujú, lo ve la gente, ay, ya no les da tiempo, o ya no nos da tiempo, ujú, ¿no? O cuando veo yo, ¿ya dieron los premios? ¿Cuándo fue? Me ujú, pasa muchísimo porque siempre estoy en la luna. Entonces, sí ha sido mi reclamo varias veces que por qué si tienen un ujú, directorio
pues creo que sí es una obligación de la institución informar a todos los alineados en ese directorio, a todos los capturados, más que capturados en ese directorio, vamos, coméntenlo, porque entonces ahí hay la posibilidad de ir programando todo un trabajo anual y que cuando salga la convocatoria, pues te vas a enterar y le vas a entrar a 2 o 3 a lo largo del año y por supuesto más oportunidades para lograrlo, ¿no? Entonces, sí, una petición fundamental es que informen directamente a los artistas, ¿no? Porque no es suficiente con que lo posteen en uno. Y claro, también uno anda buscando, ¿no? Pero no eres adivino porque no salen. Si fuera como Navidad, que ya sabes cuándo viene Navidad, pero como se mueve de fecha y sale cuando puede, pues entonces sí es una mayor obligación moral la de informarlo a todos los artistas. Ahora, la otra es que sí deben haber categorías, ¿no? Porque es algo que yo he insistido mucho también en que en la medida que uno va construyendo una carrera y dándole una cierta solidez, también necesitas hacer eso con todos para que pueda haber una mayor equidad a la hora de repartir, ¿no? Habrá proyectos sabes que se pueden lograr y que son caros, entonces, bueno, asignarles un nicho a eso, ¿no? Habrá gente que dices, bueno, pues nunca lo ha hecho, pero si no lo empieza a hacer, ¿cómo puede ser bueno? Y entonces hay que asignar otro lugar a los jóvenes o a las óperas primas o algo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí hace falta que se le dedique un poco más de tiempo de astucia para programar convocatorias convenientes. Y por supuesto, esta es una talacha difícil, pero bueno, creo que esa también es una de las tareas, buscar bajar dinero de otros lugares para no estar restringidos a las de siempre, ¿no? Que creo que tenemos la muestra, el PECDA, y estas afortunadamente las de estos años que han sido, que ha sido estupendo recibirlas, ¿no? Entonces también hay que decir la parte buena, es que, pues sí, se empezaron a salir algunas que son buenas. Ahora, ¿qué pasa con los productos? Que también hay algunas cosas que dejan mucho que desear. Entonces, por un lado, es agradecible que haya una manera de que llegue el dinero a todo mundo. Entonces, habría que pensar qué tan en función de lo artístico es eso, ¿no? Insisto en que aquí hay que hacer una chamba de ingenio y curaduría para saber cómo hacemos llegar un dinero a todos sin que sea regalado, pero debe haber maneras de contribuir, ¿no? Y por otro lado, también tener una cierta exigencia, porque las primeras convocatorias que salieron en la pandemia, bueno, ¿no? Te felicito que me dieron dinero. Eso sí es un verdadero, pero necesitamos también tener entre los creadores, ¿no? Por eso es fundamental abrir programas de capacitación. Yo he peleado mucho para que me bequen y me pueda ayudar a estudiar a algunos lugares, no por malinchismo, jamás, pero ciertamente es donde están avante de nosotros. Yo he procurado, a fuerza de juntar el chinito, ¿no? Y de romperlo después, de ir a aprender a otros lugares y de venir y compartirlo con los equipos de trabajo, ¿no? Eso me da mucho gusto, que a lo largo de los años que llevamos funcionando con López Títeres, pues hemos todos crecido, ¿no? Y desde enseñarles y compartir con mi equipo, hacerte tu rider técnico y los planos y los guiones de luces, y claro, todo va teniendo su efecto porque en la medida que lo compartes, pues cuando llegamos a otros escenarios, la gente te respeta, ¿no? Por ejemplo, es muy gracioso, pero pasa en todos lados. Yo decía que mi espacio favorito para trabajar, o digo que mi espacio favorito es el Centro Cultural del Bosque, porque ahí tienes gente en la taquilla, gente ¿no? que conduce a los asientos, y como uno se ha aventado siempre la talacha y aprendiste a hacerla porque te la aventaste desde que eras quinceañera, entonces sabes hacerlo, y es maravilloso cuando llegas y te dicen, maestra, ya está listo, maestra, quiero que chequemos luces. Entonces yo, ay, gracias. Y de verdad que me siento como Hollywood, porque alguien más ya lo hizo, porque hay una instancia especializada que se dedica a tener estos espacios y a abrir a los creadores. Entonces, eso también nos hace mucha falta aquí en Puebla, tener y volvemos otra vez al círculo. ¿Cómo puede el artista
recuperar lo invertido y vivir dignamente de ello si el público no se está enterando? Si tenemos una gran competencia que es la tele, y entonces necesitamos tener los recursos o las maneras, o yo también abogado mucho porque haya eso, que haya canales oficiales en tele, espacios, no canales, perdón, espacios específicos donde uno pueda llegar a difundirlo. Y eso es un triunfo que solo se ha quedado eso lo tienen los partidos políticos. Así es. Entonces, hay muchos rubros que se pueden... mucho trabajo por hacer todavía. Se puede hacer y todos podemos sumar un poco en este sentido. Pero a la vez, fíjate que la maravilla de estos medios digitales, de la virtualidad, es que también te da la posibilidad de llegar a la gente sin pasar por otras instituciones que antes eran obligadas, ¿no? Como la tele, por ejemplo, o como el radio. Uno ya como ente productor tiene también la posibilidad de llegar a otros espacios, y eso pues es algo que debemos pensar y aprovechar. Así es. Entonces, ya para ir cerrando, Susi, ¿qué pasa ahora con la última y nos vamos? ¿Se queda como parte de este proyecto? ¿Esperarás moverlo por otros lados? ¿Qué pasa con este proyecto? Y mira, según la experiencia que hemos sondeado, decidimos armar una estrategia de difusión y que era, pues eso, promoverla muchísimo para el estreno, y haremos lo mismo en funciones especiales. Es decir, dejarlo ya abierto para que entre cualquiera, pues como que no está tampoco tan padre, ¿no? Ahí va a ver si se acuerdan o no se acuerdan. Entonces, yo sí quisiera apostar en ese sentido un poco más de la convivencia, ¿no? De, a ver, organicemos y entremos. Entonces, habrá esta programación de las fechas específicas, probablemente también en festivales, ¿no? Que a los festivales también les gusta este tipo de convivencia, así sea virtual, ¿no? Entonces, vamos a programarlo de esa manera. Y bueno, pues creo que no estamos tan equivocados, porque en esta primera estreno se quedó pues prácticamente 24 horas, o sea, bueno, lo estrenamos en sábado en español, el domingo se hizo con subtítulos en inglés, y todo ese lapso en el Inter, pues bueno, fueron 2 días de que estuvo un poco al aire, o aprox, y recibimos visitas de Los Ángeles, de Nueva York, de Seattle, de Washington, capital, de Texas, de Connecticut, de Massachusetts, de Chile, de Argentina, y te voy hasta aprendí porque se los compartí a los chicos, ¿no? Bueno, por supuesto, de México era el grueso, ¿no? México, el norte, el sur, desde Sonora hasta Mérida, hubo gente que lo vio en México, pero sí es de llamarse la atención que gente en Ámsterdam, en Reino Unido, en España, en la República Checa, en Austria, en la India, o sea, en 3 lugares, partes de la India hubo público, en Nueva Zelanda, ¿dónde más? O sea, en Grecia. A mí me impactó y dije, wow, creo que la estrategia funciona. Claro. ¿No? De que, a ver, vengan amigos, compartamos un rato de títeres, intercambiemos libros de ser posible, y también provoquemos al público, porque si no le dices, es hoy, y luego lo veo. Y entonces se olvidan las propuestas, ¿no? Entonces, ese va a ser el futuro. Sí se va a seguir presentando, por supuesto. Siempre se presentará de manera gratuita, porque es nuestro compromiso con Viva en Casa Puebla. Entonces, no se va a cobrar, pero lo que sí les pedimos a la gente es eso. Ustedes también desde casa apóyennos con su presencia y con su difusión cuando vayamos a tener un evento de estos, ¿no? Pues te agradezco mucho, Susi. Se nos ha ido el tiempo volando, así que solo si nos pudieras recordar dónde seguirte, dónde poder enterarnos, porque también el espectador debería tener una responsabilidad acerca de lo que consume, acerca de lo que prefiere ver. Entonces, ¿a dónde encontrarte, Susi? Sí, con todo gusto. Mira, tenemos un website que es susilopeztiteres.com, Susi con Y, sin acento, la O con Z, susilopeztiteres.com, y ahí van a conocer más de la compañía. Tenemos una parte que es una, creo que ya le pusimos blog o cartelera. No, ustedes explíquenle, pero yo no soy la webmaster, ¿verdad? Pero
en la cartelera blog, perdóname, es un blog donde vamos publicando nuestras noticias, ahí pueden enterarse de algunas cosas. No soy tan obsesionada de llenarlo diario de cosas, pero ahí van a estar las noticias anunciadas. Y hay un segmento en particular que es de streaming. Entonces, ahí lo estaremos anunciando, susilopestiteres.com/streaming, o en Facebook, que también queda de manera pública, pues, mi Facebook es Susi López. Ahí verán titeritos, los posts, ¿verdad? Para que no nos confundan. Y también tenemos una página Facebook de la compañía que es Susi López Títeres. Sí, ya, así, Susi López Títeres. Ahí lo estaremos informando. Y en medios como el tuyo, gracias a la jornada, a tu gran labor, a todo esto que haces para apoyarnos siempre, pues les agradecemos el tiempo y el interés, y por supuesto que los estaremos informando de las futuras presentaciones. Muchas gracias, Susi. Pues entonces seguimos en contacto. Esta charla luego podrá retomarse o podrá leerse o te podremos leer también a ti. Así que te agradezco mucho, Susi. Encantada, Paula. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y hasta pronto. Entren a los títeres y quédense en casa. Chao.